historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa La Historia No Contada. Bueno, dándole seguimiento al programa anterior respecto a las monedas de la Biblia o la numismática en la Biblia, les decía que estas réplicas de las monedas del siglo I después de Cristo, y que una de ellas, un liptón, estuvo en el ojo del hombre de la sábana. Bueno, también se llegaron a vender, hagan de cuenta, un porta-CD con el contenido de dos monedas. Era una colección de uno de dos, uno de tres, y así se iban, venían dos monedas por cada blister, vamos a decirlo así, de esta colección de monedas de la Biblia. Pero ¿qué creen? Yo cuando consigo hace muchos años en una casa numismática estas monedas, que alguien las tenía y las fue a vender, pues donde viene el famoso leptón, esa sería la pieza que sería la 2 de 3, es la que falta, pero consigo la 1 de 3 y la 3 de 3. Entonces quería mostrarles. Ahora, antes de las monedas, cómo se hacía y cómo lo hacían también aquí los prehispánicos. Era el trueque. Yo te daba, por ejemplo, aquí en México Tenochtitlan se utilizaba los canutillos, la punta de la pluma de un ave con un diámetro amplio, vamos a decirlo así, y se metía polvo de oro. Y esa era una moneda de cambio. El cacao, las tajaderas, que eran unas hachas manuales hechas de bronce, que servían para cortar, podían ser armas punzocortantes, podían utilizarse en contra de otra persona, pero sobre todo era para limpiar, servía para allanar la tierra, para de alguna manera la cuestión de la siembra. Entonces, eran de bronce, algunas eran de madera, pero eran herramientas e instrumentos de trabajo que a veces otras personas carecían de ellas y lo cambiaban por comida, o lo cambiaban esos instrumentos de trabajo por algún otro insumo, hasta que va a aparecer una moneda de cambio que la va a respaldar, Roma es uno de los pioneros, la va a respaldar en metal precioso, fuera desde cobre hasta plata y oro. Entonces sí existió la moneda de oro en el tiempo del siglo I, en el tiempo de Cristo, que era el famoso daric. El daric era una pequeña monedita, igual más o menos como de 1 centímetro de diámetro, de oro macizo, aunque ustedes saben que el oro puro se puede malear, se puede manejar y doblar, entonces debe tener una liga con algún otro metal, igual la plata. Su pureza se reduce un poquito por la liga, que se le llama la aleación. Entonces, ya desde ahí ya no es tanto el trueque, aunque todavía en nuestros días por usos y costumbres en algunos pueblos se sigue utilizando, pero ya hay un respaldo en oro, ya hay un respaldo en el famoso valor de la moneda. Desde hace mucho tiempo, en 1945, por ejemplo, aquí en México se deja de producir el peso plata, que era el del famoso gorro Fligio, con su esplendor. Los últimos tienen fecha en 1945, que es cuando ya se termina de utilizar la moneda de plata en México, desde el 0720, que era el quinto, hasta el 925, que era el quinto para moneda también, que se llega a usar un poquito más de plata, porque llega un momento en que en México ya esas monedas todo el mundo las acapara, vienen los entierros, viene la época revolucionaria, donde pues obviamente valían esas monedas por su sustento en plata, y también muchos extranjeros y también connacionales
sacaban la plata de esa forma, como en el tiempo de López Portillo, se sacó el oro de México a través de los centenarios, salían los aviones de Aeroméxico con los canutillos llenos, así como salían de Casa de Moneda llenos de centenarios. En sí es algo histórico que en el tiempo de López Portillo hay una sobreproducción de centenarios autorizada por el presidente de la República, porque como es el oro del Tesoro mexicano, pues solamente el presidente cada año autoriza la acuñación de esas monedas de 50 pesos oro, que son 37.5 gramos de oro puro. Lo demás es liga, es la aleación para endurecerla, que obviamente la crea don Porfirio Díaz para el centenario de las festividades de la independencia de México. Entonces, por decreto del general presidente Manuel Ávila Camacho, todas van a salir hasta nuestros días, así la hayan hecho ayer, con la fecha así, 1821 y 1947, que es cuando legisla don Manuel Ávila Camacho. A la fecha, así las hayan hecho ayer, como les digo, salen con esas fechas, no van a encontrar ningún centenario. Si lo encuentran con la fecha del 2021, pues es algo apócrifo, porque no puede ser así, porque hay un decreto. Entonces, bueno, de alguna manera es una referencia breve, la historia de la numismática es muy bonita, muy rica, pero de alguna manera, y todas las monedas que se manejaron en España y para pagar las guerras contra Napoleón y para prestar y suministrar economía que Londres, Inglaterra le suministra a España para expulsar a Napoleón y cuidar que no brincara a Inglaterra, que ese era su objetivo, por eso toma preso también al rey de Portugal y escapa hacia Brasil. En fin, también aquí se le ofrece el virreinato de México para que pudiera llegar el rey de Portugal, en vista de que también por ahí brinca Napoleón Bonaparte con su pretensión de llegar a Inglaterra. Bueno, pues todo el oro que durante 300 años, todo el oro, toda la plata que sale de la Casa de Moneda de México, que es una de las más antiguas de América Latina, hacia 1535-1536, ya en la época del virrey de Mendoza. Bueno, pues precisamente otra de las fuentes ricas en beta y de monedas que van en esos galeones hacia España es la de Perú. Entonces, pero México, y aún así después de tantos siglos de explotación, México vuelve a ser el primer explotador, el primer exportador de plata en el mundo. En sí, el general presidente don Porfirio Díaz Mori, cuando libera la deuda externa de México y le paga a Estados Unidos 220 millones de dólares, fue gracias a que México era en 1900, un poquito antes de que haya una como devaluación, no del peso, sino de la depreciación de la plata en el mundo en 1907, pues ahí como que ya no cayó muy bien lo que estaba haciendo don Porfirio Díaz, pero aún así él logra pagar la deuda gracias a la exportación de plata y oro, que tiene México más plata que oro, ¿cierto? Y a la exportación de aguacate y naranja junto con mandarina a China y Japón. Bueno, pues gracias a esos haberes que llegan al país, pues don Porfirio puede pagar la deuda, que ha sido el único presidente que la ha pagado. Y por eso ahí el peso se convierte en potencia, porque los gringos tenían que pagar $2 por un peso mexicano. Y ahora hay una iniciativa desde hace muchos años del señor Salinas, no de Salinas de Gortari, sino de creo que ya hasta murió, pero bueno, él había hecho un libro sobre la importancia que era volver a que nuestra moneda tuviera plata o fuera acuñada en plata, precisamente para salvaguarda de que tuviera un valor tanto monetario como metálico, o sea, en metal, la moneda de México como se hacía antes. Repito, el último peso mexicano hecho en plata es hasta 1945, prácticamente al final de la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, México tenía su boga, su esplendor del cine nacional mexicano, un ámbito nacionalista que después va a durar hasta por ahí de los años 50, se empieza a descomponer un poquito, cambia todo lo que es la cinematografía, pero esa época de oro del cine mexicano, bueno, pues la recordamos
con gran cariño, más o menos así desde 1935, 40 hasta el 50. Bueno, pues entonces después de esta pequeña introducción de la moneda de cambio, quiero mostrarles precisamente el set que era uno de tres, donde precisamente vemos en la réplica de la moneda en oro del Darik, que sería el Darik, una moneda de oro, y de lo que es el half shekel, esta de aquí. Ese es el anverso, que sería la mitad, sería como los 50 centavos peso de un peso, sería el half shekel, la moneda se llama shekel, sería la mitad. Este es el anverso y este es el reverso de estas piezas. Y repito, la pieza 2 de 3 es donde viene el Lipton que les presenté en el programa pasado, que es la que le pusieron en uno de los ojos al hombre de la sábana. Y de esta dinastía, la de 3 de 3 de las monedas de la Biblia, bueno, pues aquí vamos a tener el shekel, que sería como la unidad, el anterior que vimos era la mitad del shekel, y aquí vamos a tener también el penny tribute, o la moneda de tributo, que era esta pequeñita. Este es el anverso, que trae una figura tipo moneda griega, pero es romana, de la antigüedad, y aquí precisamente tenemos el reverso, que tiene precisamente, después del busto romano, tiene un águila imperial romana, un águila tipo lo que es el águila de Júpiter, que está deteniendo en sus garras un rayo. Y bueno, estas, hacia lo lejos, estas son las dos piezas de colección de las monedas de la Biblia, que desgraciadamente ya no se pueden conseguir. Ya este tipo de colección así tipo CD ya no las encontramos en el mercado. Desgraciadamente nos damos cuenta que todo lo que de alguna manera vale la pena conservar o vale la pena seguir produciendo lo dejan de hacer. Esto pasa en todo el mundo. Pero bueno, en vista dentro de mis colecciones, pues les muestro esto, que a base de los años y a base de captación, porque algunas hasta las mandé pedir para tener la colección completa, pues no es posible conseguirlas, pero tienen la oportunidad a través de este programa de la historia no contada de conocer las monedas precisamente que se utilizaban. Estas son réplicas reales de las que se utilizaban en el siglo I después de Cristo, en la época de Cristo, donde sirvieron para pagar esclavos, sirvieron para comprar alimentos. Por ejemplo, en el caso del padre putativo de Cristo, de San José, pudo haber comprado madera, ya que era un muy buen carpintero, y de ahí Jesús aprende el oficio. Y eran las monedas que estaban bajo el imperio de Tiberio y prácticamente el mando también como procurador romano de Poncio Pilato, que hasta en el credo de la Iglesia Católica, en el credo niceno-constantinopolitano de Constantinopla, son 8 concilios en Constantinopla, donde precisamente desde el primer concilio de Nicea del 325 se empieza a hablar de un credo, pero se le llama el credo de Nicea, con el Papa Silvestre I, precisamente donde profesan la fe, esta fe que venía desde los apóstoles instituidos por Cristo el Jueves Santo, la última cena. Bueno, en esta fe, pues estas monedas, ténganlo por seguro, las llegaron a conocer y a utilizar todos estos santos de la Biblia, la Virgen María. Y bueno, es muy interesante pues tener por lo menos estas réplicas que están hechas al 100%. El origen de estas réplicas obviamente fueron monedas originales del siglo I. Obviamente tener una moneda de estas hoy en día es carísimo conseguirla, y sobre todo autenticarla, porque en Europa todavía como souvenir, sobre todo si va uno a Grecia, si va uno allí a los parajes de la antigua Roma, llegan a vender los souvenirs y muchos de ellos no les ponen una regla internacional que debe decir copy o rep, de repro.
Eso se hace en España. Y entonces te las llegan a vender, la famosa moneda griega del buito, famoso. Bueno, pues hay gente que se dedica a hacer troqueles y las reproduce en plata, plata que se consigue en cualquier mercado para joyería, la funden, ponen el cospel y le dan el golpe, porque era troquel antiguo con el líquido todavía maleable, la plata, y entonces es para que se marque, y ustedes se las enseñan y piensan que es una moneda de hace 2000 años y la compran en un precio exagerado, pero son falsificaciones y desgraciadamente hasta nuestros días, por muy intensa que sea la policía italiana, que son según esto los mejores para recaudar o salvar el salvamento de arte sacro y de piezas arqueológicas, los carabinieri italianos, bueno, pues simplemente el mercado es grandísimo de los falsificadores, de los reproductores. Pero, por ejemplo, estas piezas, yo en algún momento ya viéndolas con detenimiento, si en alguna parte dice copy. Cuando una pieza te la venden y son honestos contigo y te dicen que es copia, bueno, en ti está comprarla o no, porque está difícil conseguir una original. Pero la farsa, vamos a decirlo así, el engaño es cuando te dicen que es original sabiendo que lo hicieron ayer. Entonces, cuando dicen copy, pueden venderse, se puede tasar un cierto precio y pueden venderse sin ningún problema, porque están siendo honestos y están diciendo, esta es una copia fiel a la original de lo que te estamos ofreciendo y de lo que existió hace tanto tiempo. Pues, amigos, amigas, nuevamente con el gusto de saludarles. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios. Me despido esperando haya sido de sagrado este breve capítulo sobre el tema número 2, numismática de la Biblia, segunda parte, donde hablamos de estas monedas del siglo I después de Cristo y que ya son difíciles de ver y de conseguir. Por favor de su atención, muchísimas gracias. Su amigo Ricardo Trillanes se despide. Nos vemos hasta la próxima.